Aleluya. Proverbios 19. Y busque el verso 21. Y vamos a comenzar aquí lo que Dios tiene para nosotros en este día. Gloria a Dios. Ya lo encontramos. Es sencillo y es bastante conocido, un pasaje bastante conocido. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. En otras versiones dice, pero el consejo de Jehová prevalecerá. Y hay otras versiones que dicen, pero el propósito de Dios permanecerá o prevalecerá. Amén. Entonces, decir consejo de Jehová o propósito de Jehová viene siendo lo mismo, porque la misma palabra traduce consejo y traduce propósito. Amén. Bien, son tres preguntas claves para una persona. Tres preguntas que las estuvimos hablando el domingo pasado. La primera pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Recuerden que Jesús tenía claro quién era. Y Jesús decía, yo soy. Entonces tenía las cosas bien claras. Y dijimos que muchas de las palabras, muchos de los argumentos que la gente nos lanza, maldiciones, palabras, etiquetas que la gente manda, nos hacen daño. ¿Por qué nos hacen daño? Porque nosotros no tenemos bien claro nuestra identidad en Dios. ¿Quién eres en Dios? ¿Quién eres? Cuando nosotros tenemos bien claro quiénes somos, entonces no nos afecta lo que la gente diga, porque sabemos bien claro qué es lo que Dios dice de mí. Y ya estudiamos y analizamos el domingo pasado que nosotros somos una creación divina, que nosotros hemos sido formados y creados en Dios. Amén. Que usted tiene una identidad bien clara. La segunda pregunta es, ¿de dónde vengo yo? Y el domingo pasado hablamos que antes que nosotros naciéramos, Dios nos pensó, Dios nos planificó, dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Dios nos planeó, Dios hizo un proyecto de vida para con nosotros, o sea que antes de que nosotros naciéramos, ya nosotros estábamos en la mente de Dios. Y por eso es que dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros venimos del cielo. Nosotros nacemos de Dios, porque en Él estábamos antes de ser hechos en el vientre de nuestra madre. ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? Dos preguntas que el domingo pasado la pudimos descifrar. La tercera es, ¿yo para qué nací? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Yo para qué vivo? ¿Por qué Dios no me ha permitido morir con tantas enfermedades, con gravedades tremendas? Y Dios no ha permitido que mueras porque Dios te tiene en esta tierra con un propósito. Accidentes terribles. Han muerto personas que venían contigo, pero Dios te mantuvo con vida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué existes?
¿Para qué estás en esta tierra? ¿Cuál es la misión que en esta tierra tú tienes para cumplir? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Y yo creo que de las tres es la más importante, porque una persona sin razón, sin propósito en esta vida es uno más del montón y no hay ninguna clase de motivación interior cuando uno no sabe para qué nació, para qué existe. Y la importancia nuestra enseguida sale a reducir cuando uno sabe para qué nació y para qué estás en esta tierra. Dios te llamó a sus caminos. ¿Para qué? Estar en los caminos del Señor. ¿Para qué? Estar en el reino de los cielos. ¿Para qué? En esta tierra, ¿qué tienes tú para realizar? ¿Qué fue lo que Dios planificó y te comisionó para que tú hicieras en esta tierra? ¿Qué fue lo que Dios te comisionó? ¿Cuál es tu misión en esta tierra? Esa pregunta la vamos a responder en esta mañana. Yo sé que hoy tú vas a salir con una claridad del propósito de Dios en tu vida. Aleluya, ¿cuánto creen eso? Aleluya, bueno, vamos a iniciar en este. ¿Qué es un propósito? ¿Qué entendemos por propósito de Dios? La gente habla del propósito de Dios. Yo tengo sueños en mi vida. Yo tengo planes, yo tengo proyectos de vida. La pregunta es, ¿será que mis sueños, será que mis proyectos es lo mismo que los propósitos de Dios? ¿Será que eso es lo mismo? No. Una cosa son tus proyectos personales. Una cosa son tus sueños personales. Y otra muy distinta y de pronto diferente y contraria son los propósitos de Dios para tu vida. El apóstol Pablo tenía un sueño. El apóstol Pablo tenía un anhelo en su corazón, un proyecto de vida. Y para eso se capacitó y para eso su familia le invirtió y lo capacitó para ser un maestro de la ley, para ser un doctor de la ley. Para eso el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel y se capacitó al lado del hombre que era la lumbrera más grande que existía en Israel en ese entonces. El hombre con mayor sabiduría bíblica en aquel entonces. Y el apóstol Pablo pagó algo tan caro que era estar a los pies de Gamaliel recibiendo enseñanza. Porque este hombre tenía su deseo, su plan, su sueño, era ser un doctor sobresaliente de la ley, reconocido de la ley en Israel. Pero Dios lo llama. Iba de camino hacia Damasco y lo rodea un resplandor de luz en el capítulo 9 de los Hechos, y él cae a tierra y dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el animal. Y ahí en ese día, Pablo se convierte al Señor, queda ciego y llega a la casa de Judas en Damasco, y ahí se queda viviendo por unos días. Y Dios comisiona a un hombre llamado Ananías y le dice, ve allá a la calle que se llama derecha, en la casa de Judas, ahí vas a encontrar un hombre llamado Saulo, y ve, porque el instrumento escogido me es este. Eso está en el capítulo 9 de los Hechos, verso 15. Dios le dice a Ananías, vaya, porque ese es un instrumento escogido por mí. ¿Para qué? Le dice Dios a Ananías, le dice, para llevar mi palabra a los gentiles, para predicarle a los reyes. Para eso lo he llamado y lo he escogido.
¿Qué tiene que ver el ser predicador de los gentiles a ser el doctor de ley reconocido que tenía pensado ser Saulo o Pablo? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. No tiene nada que ver. ¿Me está escuchando? Y yo quiero que usted se vaya analizando. Mire, si usted presta atención a la prédica de hoy, a usted se le van a abrir muchas cosas y Dios hoy se le puede presentar en la salsa a hablarle y a decirle cuál es la comisión que Él tiene para usted en esta vida. Si usted presta atención a lo que Dios va a hablar en esta mañana. Los sueños nuestros no tienen nada que ver con los propósitos de Dios. De pronto algunos sueños de algunas personas están en concordancia con el propósito de Dios o con el llamado de Dios, pero generalmente lo uno no tiene que ver con lo otro. Y el apóstol Pablo entendió para qué fue llamado, para predicar la palabra a los gentiles. Y Pablo dijo, todas mis aspiraciones, todos mis sueños, los tengo por basura para alcanzar la excelencia en Cristo y para cumplir el propósito con el cual Él me ha llamado. Ahora, Pablo dice, dejo mi sueño dado y me dedico al propósito que Dios me comisionó en esta tierra. Tú tienes sueños, yo tengo sueños, pero los propósitos de Dios son una cosa muy distinta. Por eso dice la palabra, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos proyectos, muchas metas, muchos sueños por alcanzar. Dice, pero el propósito de Dios prevalecerá. Pero el propósito de Dios prevalecerá. ¿Sabe qué quiere decir prevalecerá? Que estará por encima de tus sueños. De que aunque tú tienes sueño, el propósito de Dios va a estar o va a mantenerse en autoridad por encima de tus sueños. Y mucha gente quiso interponerse a los propósitos de Dios. Dios le dice, Dios llama a Jonás y le dice, necesito que vayas a predicar a mi Nínive. Pero este hombre, lleno de resentimiento contra la gente de Nínive, dijo, allá no voy. Y decididamente tomó barco para irse para otro lado, para Tarsis. Pero Dios lo hace caer al mar y un pez lo traga, un pez gigante lo traga y lo vomitan allá en Nínive. Porque aunque nosotros querramos huir de los propósitos de Dios, el propósito de Dios prevalecerá. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. Aleluya. Aleluya. Y hay gente que por resentimiento quiere huir del llamado de Dios. Y a veces por resentimiento dicen, no voy más a crecer. A veces por resentimiento dicen, me salgo de las cosas del Señor. Pero Dios está ahí y por más que quiera, Dios va a estar encima de mí y de que llega, bendito sea el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Mire, Jeremías dijo, no aguanto más y no voy a predicar más la palabra. Jeremías fue aquel que Dios llamó desde el vientre. Y le dijo a este niño que he escogido para ser profeta, para llevar mi palabra. Pero como había tanto ataque contra él, dijo, yo no voy a predicar más, yo no voy a predicar más. Pero después que colgó los guayos, dice la palabra que había dentro de un fuego que no lo dejaba y tuvo que volver otra vez a predicar la palabra. Porque tengas ataques, porque tengas personas que hablen mal de ti, porque tengas personas que murmuren de ti, porque tengas personas desagradecidas,
que tenga alrededor tuyo, tú no puedes dejar de cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Bendito sea el Señor. El llamado de Dios permanece. El propósito de Dios permanecerá. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando nosotros no queremos decididamente cumplir con el propósito de Dios, entonces seremos desechados. Aló. Saúl fue llamado por Dios para cumplir con un propósito, pero Saúl fue desobediente y fue rebelde al llamado de Dios. Y dice la palabra que Dios se buscó un reemplazo y le dio la comisión que le había dado a él, se la dio a David. Y le dice al profeta Samuel, le dice, no llores más por él. Y él llorando, dice, no llores más, porque lo he desechado y me he provisto del rey. Ya tengo uno que escogí para que haga el trabajo que le comisioné a él. Aló, pero los propósitos de Dios se cumplen aún por encima de la vida. Y si nosotros somos desobedientes, y si nosotros no queremos servir al Señor, Dios entonces desecha y busca a otro que pueda cumplir su llamado y su comisión en esta tierra. Bendito sea el Señor. ¿Qué son los propósitos de Dios? De pronto ya usted está haciendo una idea. Pero ¿qué son los propósitos de Dios? Se lo voy a explicar para que usted lo entienda. Mire, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, no lo busque, solamente me voy a referir a él. El Señor, junto con la Trinidad, los tres sentados en los lugares celestiales, comienzan a recorrer la tierra y ven necesidad en esta tierra. Aló. Nuestro Dios recorre la tierra y ve necesidades. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y él ha hecho mucho daño en esta tierra. Pero Dios anda buscando gente para restaurar las cosas que el diablo ha dañado en esta tierra. ¿Me está escuchando? Y entonces en el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías, Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Aló. Cuando Dios ve una necesidad en esta tierra, cuando hay necesidad, Dios dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías se brindó y dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánta gente voluntaria le dice al Señor, heme aquí y envíame a la comisión que tienes para esta tierra? No hay. Bueno, Padre, y a su nombre. Está la gente concentrada, están metidos en la película que no quieren desconcentrarse absolutamente en nada. Oiga esto, aquí en esta zona, en toda esa zona, había una necesidad. Ya le dije que el que crea la destrucción es el diablo. Y en esta zona había mucha gente atacada con hechicería. Mucha gente influenciada con brujería, mucha gente atacada con demonios. Y Dios vio esa necesidad y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Nuestro Dios es espíritu y Él no puede bajar a esta tierra a realizar las cosas. Él necesita de instrumentos que se deben usar de Él para poder cumplir con eso que es ese deseo que Él tiene en su corazón. Y Él veía la necesidad, mucha gente atacada por el diseño. Y decía, ¿a quién enviaré? Y nació esta iglesia. En esa zona nació esta iglesia. Y allí comenzamos nosotros. Yo no tenía ninguna clase de preparación ni de conocimiento para sacar espíritus, pero había la disposición para servirle a Él. Y comenzamos a aprender gente y a sacar demonios. Y Dios me comenzó a capacitar, y me comenzó a enseñar, y me comenzó a instruir de cómo sacarlos.
Y cada vez que me encontraba en una situación difícil, yo le decía, Señor, ¿qué hago? Señor, guíame, Señor, oriéntame. Y el Señor comenzaba a enseñarme cómo sacar espíritus. Y en los primeros tiempos de esta iglesia, yo sacaba demonios las 24 horas, donde me llamaban a toda hora para atender gente. Pero doy gracias al Señor, que ahora no estoy solo, y que ahora tengo un ejército que me acompaña. Bendito sea el Señor. Aleluya. Donde ahora puedo descansar un poco, porque ahora tengo gente recorriendo todos estos barrios que están orando casa, orando negocios, reprendiendo, sacando espíritus, deshaciendo hechicerías. Y ya antes venía y me decía, pastor, hice una liberación, pero ya, ahora hacen liberaciones y nada me dice, porque ya para ellos eso es como beber agua, eso es algo normal para ellos. Pero antes, cuando comenzaban, me decían, pastor, saqué uno por allá, pastor, si supiera lo que pasó, pastor, ya no, ya sacan y ni siquiera me avisan que sacaron. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que para eso hemos sido llamados de personas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es un propósito? Es una necesidad que hay en esta tierra. Es una necesidad. Y entonces Dios, viendo la necesidad, busca personas para solucionar esa necesidad. ¿Me está entendiendo? ¿Qué son los propósitos de Dios? Son comisiones para suplir una necesidad en esta tierra. El pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto y Dios necesitaba una persona que los liberara y andaba buscando a quién y no encontraba hasta que vio a Moisés y le dice en la zarza, te he llamado para que vayas y liberes a mi pueblo. ¿Por qué Dios llamó a Moisés? Porque había una necesidad de libertar a su pueblo de las garras de Faraón. Y Moisés dice, es que yo no estoy capacitado, es que yo no sé hablar, es que yo soy muy tímido. Y Dios dice, no importa cómo seas, yo te he llamado y punto. Ya yo pensé, analicé y me he dado cuenta que tú eres una persona cabal y capaz para hacer eso. Y yo quiero decirte que si Dios te comisiona a algo, a un llamado y a un ministerio grande, no le vayas a decir que no, porque eres tímido, o porque no tienes los estudios, o porque no sabes hablar, no te sabes expresar. Solamente dígale, Señor, si tú me has llamado, tú me capacitarás. Bendito sea el Señor. Aleluya. Simplemente diga, he aquí, envíame a mí, bendito sea el Señor. Aleluya. Dios se encarga del resto. Si usted solamente dice, aquí estoy, Dios se encarga del resto, de capacitarte, de entrenarte, de darte la sabiduría para hacer las cosas. Pero solamente lo que Dios quiere es disposición. Bendito sea el Señor. Y después que Moisés está por morir, entonces había otra necesidad. Dios necesitaba un guerrero para que pudiera entrar a la tierra de Canaán y sacar y destruir a los gigantes. Y es cuando Dios dice, ¿a quién enviamos? Moisés, antes de morir, le dijo, Señor, yo voy a morir, pero ¿a quién vas a poner al frente para que pelee contra los gigantes? Y dice el Señor, ya yo lo tengo escogido. Aleluya. ¿Y quién? Josué, guerrero por excelencia, ya lo tengo escogido. Dios te conoce, Dios sabe tus cualidades y por eso te llama para cosas grandes. Bendito sea el Señor. Y por eso te llamó a sus pies. ¿Me estás escuchando? Por eso estás en los caminos del Señor. Porque Dios conoce quién eres y sabe de las cualidades que tienes y sabe que Él te necesita para algo en esta tierra. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuál era la necesidad? Libertar la tierra de Canaán, destruir a los gigantes, y para eso Dios llamó a Josué, hombre guerrero por excelencia. Gente que sabe guerrear, pues la pone a guerrear.
Bendito sea el Señor. Amén. Quiero decirte que los propósitos de Dios nacen para suplir una necesidad que hay en esta tierra. ¿Cuál es? No sé. El Señor necesitaba a alguien que le predicara a los judíos. Y entonces llamó a Pedro y le dice, Simón, ¿me amas? Y él le dice, tú sabes que te amo. Y le dice Dios, predica a mis ovejas, pastorea a mis ovejas, cuida a mis ovejas, refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dios llamó a Pedro para que le predicara a los judíos porque él tenía esa necesidad. Aleluya. En el reino de los cielos hay necesidades. Y Dios no va a llamar a gente inconversa para que venga a trabajar en el reino. El Señor llama a los que ya no pertenecen al reino para trabajar, para suplir las necesidades del reino. Ningún capitán va a llamar ¿cómo llama? A la persona que no son militares, ¿cómo se dice? A un civil, no va a llamar a un civil para que venga a cumplir estrategias militares que él tiene con su ejército. No, él va a llamar a los soldados que están bajo su cargo y que están dentro de su ejército para poder cumplir con las estrategias militares y con todo lo que él tiene pensado para destruir al enemigo. Y Dios, ¿a quién va a llamar para que trabajen en la obra del reino? Pues lógicamente a los que están en el reino. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que Dios, cuando te tiene para un propósito, primero te llama para que entres en las filas de su ejército. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, es cuando se cristaliza, se revela y se aclara el propósito de Dios en nuestra vida. Allá en el mundo, el propósito no se va a aclarar. Porque el propósito se aclara en Dios, porque nace en Dios. ¿Me está escuchando? Usted que ahora está en los caminos del Señor, ahora sí comienzan a revelarse a su vida los propósitos que Dios quiere para usted y para cumplir en esta tierra. ¿Aló? ¿Qué son los propósitos de Dios? Los propósitos de Dios son necesidades que hay en el reino. La iglesia hace parte del reino. Y la iglesia trabaja en el reino. Y cuando te llaman a mí, te dice el pastor, oiga, ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando? Josué no sabía. Josué solamente trabajaba al lado de Moisés, pero Josué no sabía las cosas, los planes que había con respecto a su vida. Pero Dios llama a Moisés y le dice, tú vas a morir. Y le dice él, ¿y a quién vas a dejar? Y le dice Dios a Moisés. Y le dice Dios a Moisés, escoge a Josué. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Llamó a Josué, le impuso las manos y lo ungió para hacer el trabajo. Oye, Héctor, tú estás en la iglesia, vienes con la disposición de servir a la iglesia. Y el Señor, así como a Moisés, me dice a mí, llámame a este, que lo necesito para esto. Y el pastor confirma el llamado que ya Dios te hizo a ti. Nosotros no estamos para dar propósitos a nadie. El pastor no le da propósitos a nadie. Porque los propósitos solamente los da Dios porque Él es el que ve la necesidad. Pero los utiliza para confirmar el propósito de Dios en tu vida. Y cuando el pastor se te acerca y te dice, quiero hablar contigo, porque ese tiro de parte de Dios esto y esto, eso viene después de orar, después de meditar mucho en Dios, y Dios va colocando en las personas a uno y le dice, esto lo necesito para que trabaje en esto y en esto. Y a su nombre. Jesucristo dice la palabra en el capítulo 10 de Mateo, dice que se metió a orar toda la noche. Dice, Jesucristo oró toda la noche y por la mañana, llamó a voces. ¿Cómo así?
Después que oró, y después que Dios le confirmó, entonces tenga usted y usted. Después que Dios confirma en oración, entonces uno llama y le transmite a las personas. ¿Aló? Hay muchas formas de que Dios te puede revelar su propósito a tu vida. Hay muchas formas. Dios se la reveló a José a través de sueños y le mostró los planes que él tenía para tener. ¿Y cuáles eran los planes que Dios tenía con José? Había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que el pueblo de Dios, que en ese entonces eran 70 personas nada más, vivían en Canaán y estaban pasando hambre, estaban en una dificultad tremenda. ¿Me está escuchando? Y quiero decirte algo, Dios vela por su pueblo, Dios vela por sus hijos, así como Dios mandó el maná cuando no tenían comida, así Dios está pendiente de que usted no pase necesidad. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Usted se forma a hacer cuentas y dice, no tengo, estoy endeudado, no tengo ni 5, pero nunca te acuerdas sin comer. ¿De dónde sabe? No se sabe, pero Dios siempre pega por ti y por los hijos. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, santo de Dios! Y Dios veía que su pueblo estaba pasando necesidad. Dios veía que su pueblo necesitaba, para poder crecer, necesitaba de un apoyo económico. Y es entonces cuando Dios se le revela a José en sueños y le muestra que Dios lo iba a colocar como gobernador de Egipto. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios iba a colocar a José? ¿Para que José se beneficiara y se llenara de dinero? No. Dios llamó a José para que llamara a ese pueblo que estaba pasando hambre en Canaán y lo trajera a Egipto y tuviera la provisión y tuviera lugar y tuviera tranquilidad para multiplicarse. Aló. Y hay gente que Dios las está llamando como empresarios. ¿Me está escuchando? Aquí hay gente que Dios no las está llamando para predicar la palabra y para... José no fue llamado para predicar la palabra. José fue llamado como un estadista, como un gobernante que desde esa posición en la que él estaba de privilegio, de dominio, iba a beneficiar al pueblo de Dios. Y yo no sé si Dios te está llamando aquí para ser un estadista, no sé, pero hay necesidad en el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios tuviera gente en el gobierno, las cosas fueran más fáciles para poder alcanzar recursos y para poder multiplicarnos en esta ciudad y en este país. Y hay gente que Dios está llamando. Estoy hablando a través del Espíritu Santo en el campo. Hay gente que está siendo llamada como empresario y gente que Dios le va a proveer de una economía extraordinaria. Estoy hablando a través del Espíritu Santo. Aleluya. Hay gente aquí que Dios la está llamando y la va a bendecir económicamente de una manera extraordinaria. Aleluya. Pero todas esas cosas tienen un propósito. ¿Sabe por qué? Porque sabe Dios que su iglesia necesita recursos. Mire, aquí hay gente que está siendo usada por Dios para que esta iglesia se mantenga y crezca. Aquí hay gente que Dios la ha bendecido para sostener económicamente cuando hemos estado en crisis económica. Gente que ha sido usada por Dios tremendamente para sostener este lugar en la economía. Y a veces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me está bendiciendo? Dios tiene todo planeado.
Y hay gente que Dios no la está llamando para predicar allí, pero sí la está llamando para ser poderosamente bendecidos, para poder prosperar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire, Daniel fue llamado para posiciones especiales en el gobierno. Daniel era uno de los gobernantes que había en Babilonia. Y cuando se le da Nabucodonosor, y cuando entra los medo-persas, Daniel era querido y era admirado por los gobernantes, por el rey Darío, que era el que estaba ahí en Babilonia en ese entonces. Y cuando Daniel se mete a orar y dice, Señor, ya se cumplieron los 70 años, en el capítulo 9 de Daniel, y dice, ya se cumplieron los 70 años, necesitamos que tu pueblo salga de aquí. El pueblo de Israel no tenía absolutamente nada, ni un peso, porque ellos estaban como esclavos y estaban simplemente sobreviviendo de lo que el gobierno les daba. Pero como Daniel estaba en esa posición gubernamental, entonces él se codeaba con los reyes, y él cuando habla con Ciro, el rey, y le dice, ya se cumplieron los 70, y dice Ciro, entonces les doy la orden de que salgan, y pidió la orden para que el pueblo saliera, y entonces dice Ciro, pero no solamente los voy a dejar salir, sino que yo les voy a dar oro, plata y madera que necesiten para el viaje y para reconstruir la casa del Señor. Aló, y a su nombre. Aleluya. Y Dios bendice a su pueblo porque Él sabe que hay necesidad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el pueblo de Israel sale, dice la palabra que Dios colocó gracias ante las egipcias, para que las egipcias les regalaran sacrificios, oros, cadenas, ropa, zapatos, regalaron una cantidad de cosas, joyas preciosas, oro en cantidad. Y el pueblo comenzó a recibir todas esas bendiciones, pero nadie sabía qué estaba pasando. Y es que Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Oiga esto, ¿para qué? Más adelante, cuando entra en el desierto, entonces le dice Dios a Moisés, dile al pueblo que me ofrenda para construir el tabernáculo, el santuario. Y dice que había tanto que Moisés tuvo que decir, ya no traigan más. Bendito sea el Señor. Y cuando tiene una necesidad, Dios suple antes y bendice antes para que el pueblo tenga abundancia para poder dar para su obra. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted lo entiende. Hay gente que va a ser bendecida tremendamente, porque Dios los está llamando para eso, para bendecir económicamente la obra del Señor. Aleluya. Dios ve la necesidad y llama a las personas para suplir esa necesidad que hay en el pueblo. Noé fue llamado. ¿Para qué? Cuando Noé nació, los padres le colocaron Noé. Lamec era el padre de Noé, le coloca Noé. ¿Por qué le colocó Noé? Él dijo, porque este nos consolará y traerá reposo por esta tierra que Dios maldijo. Oiga esto, hay veces que los propósitos de Dios son revelados a nuestros padres. Aló. María recibe del ángel y el ángel le dice, ese hijo que viene va a ser el Salvador. Aló. Hay padres que reciben la revelación de los propósitos de Dios en sus hijos. ¿Aló? Manoa, el padre de Sansón, el ángel le dice, ese niño será nazareo, porque Dios lo utilizará para libertar a su pueblo. Hay padres que reciben el propósito de Dios para sus hijos. Ana, también cuando tiene a Samuel,
también Dios le habla y le dice, ese será Nazareo, cuídalo, porque va a ser un profeta que yo voy a levantar en medio de Israel. Bendito sea el Señor. Pero hay veces que no solamente los revela en sueños, a veces no solamente se los revela a los padres, a veces Dios lo habla de manera directa. A Moisés le habló de manera directa y le dijo de la zarza que él ha llamado para que libertes a mi pueblo. Y hay veces que Dios habla a través del pastor, como lo hizo con Josué, que fue Moisés el que le confirmó el llamado. O puede ser por una profecía. Lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, azora el evangelista. Es el ministerio que recibiste por medio de profecía y por la imposición de manos del presidente. O sea, hay gente que recibe el ministerio porque Dios profetiza a través de otra persona, pero hay veces que Dios te lo revela de manera directa. A Jeremías Dios le habló de manera directa. A Pedro Dios le habló de manera directa. Pero a Pablo le habló a través de Ananías, al Lord y a su nombre. Dios tiene muchas maneras de revelar los propósitos a tu vida. El propósito no se descubre. El propósito tiene que ser revelado. Porque descubrimos las cosas de este mundo, pero lo que es de Dios, Él lo revela. Eso tiene que venir por medio de Él a nuestras vidas. ¿Para qué naciste? ¿Para qué estás en esta tierra? Y mis sueños, pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer con mis sueños? Todos esos planes con los cuales he estudiado, he trabajado, he luchado, todo lo que he alcanzado y lo que me falta por alcanzar. Mire, los sueños nuestros son contrarios a los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué está hablando, pastor? ¿Qué locura está hablando, pastor? Estoy hablando a través del Espíritu Santo en esta mañana. No quiero excitarme, quiero sentir guiado por el Espíritu y hablar de estos pueblos porque muchos están recibiendo. Y esto está entrando en la revelación de la Biblia en el Espíritu a las personas. Miren, los sueños nuestros son para nuestros beneficios. Los sueños nuestros son egoístas. Pero los propósitos de Dios, los sueños de Dios, son para beneficio de la humanidad. Aló. Los sueños nuestros son para nuestra economía, para bendecirnos económicamente. José no fue llevado a Egipto para que se llenara de billetes. José fue llevado a Egipto para ser gobernador y para que bendijeran a su pueblo. Aló. Pero los sueños nuestros son egoístas. Los sueños nuestros son míos y son para mí y para bendecirme a mí y para beneficiarme yo. Pero los planes de Dios son para beneficio de la humanidad. Jesucristo no vino a esta tierra para bendecirse a sí mismo ni para beneficio propio. Y por eso lloró el día que Dios le dijo, tienes que ir a la muerte. Y Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, ahí en el jardín de Getsemaní. Pasa de mí esta copa, pero Jesús entendió y dijo, pero que en esta tierra no se haga mi voluntad, mi propósito, mi sueño, sino tu voluntad, tu propósito, para que fui llamado, eso le haré. Bendito sea, aunque me duela, y aunque esté contra de mí, lo haré. Bendito sea el Señor. Me dice la palabra que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabe por qué sufrió la cruz? Porque me vio aquí, sentado, escuchando la palabra. Y cuando él vio tanta gente convertida, dijo, me entrego a morir en la cruz por ese gozo de ver tanta gente convertida. Bendito sea el Señor y a su nombre. Aleluya. Los sueños son personales, son para beneficio propio. Los propósitos de Dios es para beneficio de los demás, no para beneficio nuestro.
Y a veces uno dice, ¿y yo qué hago? Y eso es sintiéndole al uno, y orando al otro, y sacando demonios a gente desagradecida, gente que ni siquiera agradece, gente que no sé qué. Es que eso no es para beneficio mío, eso es para beneficio de ellos. ¡Aló! Y usted se va a tener una contraposición en su mente diciendo, ¿y para qué? Trabajando en esto, ¿para qué? ¿Qué he conseguido? Es que tú no estás aquí para conseguir nada. Tú estás aquí para ser usado por Dios. Bendito sea el Señor. Y el Señor dijo, vaya a Ananías, a la casa de Pablo, porque el instrumento escogido me es para ser usado por mí, para llevar mi palabra a los gentiles. Y quiero decirte en esta hora, que Dios te habla y te dice, tú eres un instrumento escogido por mí, estás aquí porque has sido un instrumento escogido por mí para hacer algo especial en esta tierra. Bendito sea el Señor. Siento una presencia tremenda. Yo estoy predicando de una manera diferente que otros días. Yo siento algo en mi vida. Y siento que mis palabras no salen por sangre. El Señor. Y Dios te va a revelar el propósito. Y Dios te va a ir llamando y te va confirmando. Tú no eres un peregrino más que anda por esta tierra. Tú eres un instrumento escogido por Dios. Deja de estar diciendo cosas como dijo Moisés. Es que yo no sé hablar. Es que yo no tengo tiempo. Es que yo esto otro. Deja las excusas. Te necesito. Te dice el Señor. Te necesito para una obra especial. Quédate. Entrégate para ser usado por Dios. ¿Qué te tiene Dios? No sé cómo te lo va a revelar. Ya te dije las muchas maneras en que Dios puede revelarte su propósito. Y hasta a través del pastor te lo puede confirmar. Hay gente que dice, pastor, yo soy evangelista, yo predicaba y predicaba, pero yo no siento confirmarte aquí. Yo no siento confirmar tu ministerio aquí. Yo no siento todavía, tengo que conocerte. Y tengo que esperar qué preparación tienes y qué es lo que Dios tiene para tu vida. ¿Aló? Aunque tú vengas usado de otro lado, necesitamos la confirmación de los ministros del Señor para que tú puedas ser usado en este lugar. ¿Aló? Bendito sea el Señor. Toda persona con propósito necesita un tiempo de preparación. Mire, el mismo Jesús tuvo que esperar la confirmación de lo alto, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él tuvo que esperar confirmación del Padre. Y a veces nosotros necesitamos la confirmación de nuestro Padre espiritual para nuestro ministerio. Bendito sea el Señor, porque a veces usted tiene cosas que usted no conoce, pero que uno por la experiencia sabe que tiene. Y mientras usted esté revestido y no se espera, su ministerio se atrasa. Y no tenemos mucho tiempo para poder cumplir aquí en esta tierra. Mientras que andas apartado y no te quedes, el tiempo va pasando y se va pasando. Y no tenemos mucho tiempo en esta tierra para cumplir. Y yo lo que le digo a mi Dios es que el resto del tiempo que me queda lo quiero consumir sirviéndole. Es su obra. Quiero que esos años que me quedan, quiero entregarlos completamente a Él y al servicio de su obra. Y hay gente que está a un lado y que ni siquiera dice, heme aquí, envíame a mí. Mire, no importa la edad que tengas. Moisés fue llamado a los 80. No importa la edad que tengas. No importa. Jeremías fue llamado siendo niño. Pero no importa la edad. Dios llama a la edad que Él te necesita. Cuando Él ve la necesidad, te llama.
Y solamente lo que espera es que digas, aquí estoy. Aló. Toda persona que Dios tiene un propósito con ella va a tener un tiempo de preparación. Moisés, ¿por qué fue llamado? Porque Moisés vivió en Egipto y estuvo codeándose con la élite más alta de Egipto y conocía muy bien a Faraón y conocía cómo se movían las políticas de Faraón, porque se crió en la casa de Faraón y era uno de los príncipes que estaban puestos para ser colocados en posición de rey. Pero cuando Moisés mató a egipcio, comenzó a huir de la justicia y se fue al desierto. Pero el desierto no es maldición, el desierto es preparación de Dios para tu vida. Aló. El desierto es preparación. Las dificultades y las pruebas que estás pasando no son una maldición. Las dificultades y las pruebas que estás pasando son una preparación mía, que dice el Señor, para hacer cosas grandes contigo. Porque tengo un propósito contigo. Hay gente aquí que está pasando por grandes deudas y por grandes dificultades económicas. Tengo una palabra para ti. Te estoy capacitando para que le enseñes a otros que van a pasar por lo mismo. Dentro de muy poco te voy a sacar de ese problema de deudas para que comiences tu ministerio. Vas a salir de la preparación. Estás pasando por preparación. Te dice el Señor que es lo que porque te necesito con sabiduría para capacitar a la gente que va a llegar a ti con deudas y con dificultades económicas. Te dice Dios, mira, toda gente que llama para propósitos grandes pasa por el desierto. Y Moisés pasó por el desierto. Pero cuando ya llegó el tiempo de salir del desierto, Dios se le revela y le dice, ya te necesito. Vaya a Faraón y saca mi pueblo. Y la prueba que estás pasando económica, esa prueba terrible que te da ganas de llorar y que no duermes y que a veces te da ganas de no existir, de morir para que se acaben los problemas. Quiero decirte, ya esa prueba está llegando a su final. Porque te necesito. Oh Señor, oh Padre, oh Señor, ese fue algo tremendo de Dios. Hasta el mismo Jesús lo pasó por el desierto. Y si no escatimó a su propio hijo para pasarlo por el desierto, ¿cuánto más a nosotros? Y en el desierto tuvo hambre. Y si has pasado por hambre, por escasez, es una preparación que estoy haciendo contigo para usarte de grande manera. Aleluya. Juan el Bautista fue llamado desde el vientre y el ángel le dice, antes de nacer, le dice, vas a tener un hijo y se llamará Juan. Y va delante del Señor como heraldo, hablando la palabra y predicando, abriendo camino al Rey de Reyes. Pero Juan el Bautista, a pesar de que Dios había profetizado desde antes de nacer su ministerio, le tocó y dice, ¿dónde? Al desierto. Porque todos tenemos que pasar por una preparación. Aleluya, doy gracias a Dios por los que se están preparando, por los que se están capacitando en el instituto bíblico, los que se están capacitando en discipulado, y la gente que está entendiendo que las pruebas que está pasando, aleluya, es para un ministerio que viene. Gente con problemas en el hogar, con problemas con la esposa, con problemas con el esposo, Dios te está capacitando con sabiduría
para aconsejar parejas que van a llegar a ti con problemas de relación. Es una capacitación de Dios. Pero no desmayes. Tú tienes que seguir adelante. Jesucristo no retrocedió. Moisés no retrocedió. Juan Bautista no retrocedió. Se mantuvo allí, siguiendo adelante, porque sabía que todavía su papel en esta tierra no había terminado, que apenas comienza. No lo siento algo tremendo aquí. Es una cara de llorar tremenda, yo siento una unción terrible en este lugar. Señor, Santo de Dios. Dios me habla cosas, y me dice cosas, y me dice más y más. Y luego, Señor, me voy a parar en esto. Aleluya, mi propósito permanecerá sobre tu vida. Tienes un hijo que se ha querido perder y que se ha apartado de los caminos del Señor. Tienes un hijo que te ha dado dolores de cabeza, pero quiero decirte, y si tú estás aquí, hijo, si estás aquí, quiero decirte que el nombre del Señor, que el propósito que Dios tiene contigo prevalecerá, y que aunque te quieras apartar, y aunque quieras irte a sentir al diablo del mundo, Dios te va a traer a su camino. Te guste o no te guste, porque su propósito prevalecerá sobre tu vida. Bendito sea el Señor. Quiero que le des un mensaje a tu esposo, a ese esposo que no quiere dejar entrar, ese esposo mujeriego que anda de aquí para allá y que no se firma en los caminos del Señor. Y quiero que le des un mensaje cuando lo veas y dile: el propósito de Dios prevalecerá, aunque te quieras torcer, aunque quieras coger por allá y por acá, tarde que temprano me tendrás que servir y tendrás que venir a mis días. Así me toque llevarte a un UCI, a cuidados intensivos, pero de que te traigo, porque mi propósito prevalecerá. Bendito sea el Señor. Y aquí hay muchos que han tenido pensamientos de apartarse. No lo hagas. Hay muchos que han tenido pensamientos de claudicar en los caminos del Señor. Sigue adelante. Porque el propósito de Dios es más fuerte que nuestros planes y nuestros propósitos. Bendito sea el Señor. Me vienen palabras del Señor, me vienen palabras, no puedo parar. El Señor me dice algo en esta mañana. Diga al pueblo que muchos me han fallado, que muchos han pecado y han querido apartarse de la vergüenza que les produce el pecado. Pero Dios te dice en esta mañana: Pedro pecó y quiso apartarse y se fue a pescar, pero Jesús, cuando resucitó, el ángel que se sentó en la piedra les dijo a los discípulos, a las mujeres que estaban ahí, les dijo: vayan y díganle a los discípulos que yo voy delante de ellos a Jerusalén, y también díganle a Pedro.
Pedro estaba apartado, Pedro se había ido a pecar, Pedro volvió otra vez a sus andanzas del mundo, pero todavía Cristo lo tenía en la lista, porque Cristo, aunque usted, Él está pensando en las almas que tú vas a ganar. Y en Pedro también, pensaba en los 3.000 y en los 5.000 que se iban a ganar. El propósito de Dios prevalecerá aún por encima de tus errores. Y el hecho de que haya fallado no es motivo para desecharte. Dios sigue pensando en ti. Corrige tu caminar y sigue adelante, porque Dios te necesita. El Señor te necesita. Bendito sea el Señor. Padre, te alabo en esta hora, Dios. Nunca había predicado de esta manera, Señor. Nunca había predicado con lágrimas en mis ojos, Dios. Señor, siento tu presencia. Padre, en este día, colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Tienes un propósito conmigo, aquí estoy yo. Quiero servirte. Hay gente llorando. Haz lo que se necesita hacer. Hay lo que se está haciendo de decir. Hay lo que está haciendo de rodillas. Haz lo que tengas que hacer. Hay lo que está llorando. Padre, tu presencia en este lugar. Sentimos tu presencia en este lugar, papá. Señor, bendito Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. El altar está abierto. Solo quieran venir al altar. Adorar al Rey. A rendir su vida en la forma. Aleluya. De la altar, delante de la presencia del Señor, de la altar, si quieres venir, si llorar, pero estamos, Señor, y no venimos aquí. Yo